Bueno, pues estamos aquí con Anabel Hernández, la periodista renombrada que acaba de publicar el nuevo libro, El Traidor, del diario secreto del Hijo del Mayo. Este libro es el resultado de 9 años de investigación periodística, como estaba diciendo, y el contenido está hecho en base a un diario personal, un diario íntimo que cualquier persona puede hacer en su casa, pero que Vicente Zambada Niebla hizo en la intimidad de su celda, al menos desde 2010, cuando estaba aún detenido en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, hasta 2013-2014, cuando ya está extraditado en Estados Unidos y está en una vorágine, en una dinámica de, por un lado, que el gobierno de Estados Unidos cumpla un contrato, un acuerdo que según Vicentillo existía de protección al cártel de Sinaloa a cambio de que el cártel diera información de sus principales enemigos, al menos en los últimos 9 años. Estamos hablando de que supuestamente, de acuerdo a Vicentillo, el cártel habría estado colaborando con la DEA de 2001 hasta ese momento, que era 2011. Y después, en esta dinámica, el Vicentillo estaba tratando de que el gobierno de Estados Unidos cumpliera con su acuerdo, y en este contexto es que Vicentillo escribe el diario, y en este contexto es que Vicentillo se dibuja a sí mismo de esta manera. Hay momentos en que este muchacho, que evidentemente nace ya cuando su padre comienza a ser narcotraficante desde la época de los 70s. Este muchacho nace en 1975, ya cuando su padre ya era un capo en el cártel de Sinaloa. Pero a lo largo de todo este tiempo, es decir, de 1975 a 2015, este muchacho tiene muchas opciones a lo largo del tiempo y lucha entre su repudio a los negocios ilegales de su padre y entre el amor a su padre. Y es un muchacho que, de todas maneras, tiene un margen de libre albedrío donde tiene que tomar decisiones, y cuando las toma, siempre son a favor del padre. Se convierte en asesino, se convierte en narcotraficante, se convierte en delator, se convierte en un operador muy importante del cártel de Sinaloa en algunos episodios, y de acuerdo a lo que él mismo dice, a la dinámica que él describe, a la dinámica que existía en el cártel de Sinaloa, de acuerdo a lo que él describe, en algunos episodios incluso es mucho más importante él, Vicentillo, que el propio Joaquín Guzmán lo era. Y platícanos un poco de cómo fue que te contactó el abogado de Vicentillo luego de publicar Los Señores del Narco. Publiqué el libro Los Señores del Narco en diciembre de 2010, con todas las consecuencias que eso trajo para mi persona, que bueno, son públicamente conocidas. Yo en ese libro publiqué la biografía del Chapo Guzmán, señalando desde un principio, ¿el Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa? Si el Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa, yo ya no sé cómo el cártel de Sinaloa, pues, este imperio transnacional tan importante, porque el Chapo Pérez sabía leer y escribir. Quienes conocían al Chapo, a quienes yo entrevisté de 2005 a 2010, decían, pues es un hombre muy folclórico, es un hombre que no sabe ni leer, escribir, que incluso si le quiere escribir una carta a un amante, tiene que pedirle a alguien que lo ayude, ¿no? Es un hombre muy indisciplinado, es un hombre que se droga, es un hombre que abusa sexualmente de mujeres. No daba el perfil de disciplina, de mentalidad, de perspectiva, de capacidad de ver el negocio a futuro del narcotráfico como para haberse convertido en un narcotraficante tan importante. Incluso yo desde Los Señores del Narco decía, el Chapo no puede ser, el Chapo es un mito creado por el propio gobierno de México, de Estados Unidos, para encubrir otras cosas. Después de que yo publico ese libro, en enero de 2011, yo doy una entrevista telefónica a una estación de radio de Chicago, en habla hispana, porque en Chicago, como todos saben, hay una comunidad mexicana muy potente y muy amplia. Cuando yo estaba dando esta entrevista, había alguien recluido
en una celda de esta sección totalmente de aislamiento de máxima seguridad del Metropolitan Correctional Center de Chicago, que están escuchando esa entrevista. Y esa persona era Vicente Zambada Niebla, que ya había estado extraditado a Estados Unidos. Él había sido detenido en 2009 en medio de la guerra entre el Chapo, Mayo y los Beltrán Leiva. El gobierno de Felipe Calderón dirá, yo lo detuve, no soy corrupto, que yo lo detuve, no es verdad. Así como algunos Beltrán Leiva fueron detenidos en el sexenio de Felipe Calderón y otras gentes del cártel de Sinaloa fueron detenidos, todas estas detenciones fueron en base a la guerra interna porque el gobierno estaba dividido, unos que trabajaban para el Mayo y Chapo y otros que trabajaban para Arturo Beltrán Leiva. En ese contexto es detenido Vicente Zambada Niebla. Él mismo firma su extradición fast track y ya en 2010 estaba en Estados Unidos. Él escucha mi entrevista en radio y le pide al abogado Fernando Gagiola que me contacte. El abogado llama a la estación de radio, de estación de radio me llaman a mí y me dicen, oiga, pues se comunicó un abogado pues que dijo que era un abogado de narcos, que tenía cosas que decirle. Y yo la verdad ya tenía una larga experiencia, tal vez hago mal en decirlo, pero cuando este tipo de gente me llama, habitualmente acudo porque ya había tenido experiencias previas de que no son mentiras, no son trampas, sino realmente es gente que quiere hablar. Me reúno con el abogado Gagiola ahí en Chicago y él me cuenta una historia increíble. Él me dice, estoy aquí enviado por Vicente Zambada Niebla. Su padre, Ismael El Mayo Zambada, sabe que estoy aquí. Y lo que queremos contarle es una historia. Queremos contarle que el cártel tenía un acuerdo, supuestamente con el gobierno de Estados Unidos, que mi cliente ha hecho honor a ese acuerdo, ha dado mi cliente, su padre y el Chapo y otros del cártel han nutrido, han dado un montón de información a lo largo de 9 años a la DEA y ahora la DEA dice que no, que el acuerdo no existe. Entonces lo que mi cliente quiere es que el acuerdo se haga realidad. Y lo que mi cliente quiere es platicarle a usted, que usted publique estas historias de los contratos del cártel de Sinaloa con la DEA. No me pareció disparatado, aunque puede parecer disparatado, porque ya en la década de los 70, cuando la CIA ayuda a los carteles colombianos a conectarse con los carteles mexicanos para traficar cocaína a cambio de financiar la contra nicaragüense, es un hecho histórico. No es una cosa que estoy inventando yo. Ha habido una comisión específica en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos. Hubo investigaciones periodísticas de periodistas americanos en ese momento. Está documentado. Entonces, esta historia no me sonaba, debo decir, del todo absurda. Y yo pienso que por eso Vicentillo pensaba, solo ella me va a creer. Y yo le dije, ok, abogado, pero para que yo publique una historia así necesito los documentos. Y es ahí cuando de 2011 a 2015 el abogado Gagiola y yo comenzamos a tener una serie de encuentros constantes. Es así como pude saber que durante todo este periodo, de 2011 a 2015, el abogado Gagiola, Fernando Gagiola, era un mensajero entre Vicente, que estaba en Chicago, y su padre, que estaba en Sinaloa, con conocimiento del gobierno de Estados Unidos. Y él iba y venía entre padre e hijo. Y es así como él mismo pudo romper el sigilo que el propio Mayo Zambada había guardado durante todo este tiempo. Porque aunque yo ya en el libro de los señores del narco, por supuesto, había hablado del Mayo Zambada, y aunque había dicho que algunos funcionarios públicos que lo habían conocido decían, él es el jefe del Chapo, la verdad es que hasta ese momento, cuando yo publico Los Señores del Narco, había muy poca información sobre el Mayo. Y la que había era muy extraña, porque, por ejemplo, en las fichas de inteligencia del gobierno de México decían que tenía 5 actas de nacimiento, había diversas fechas de nacimiento, o sea, ni siquiera se sabía ni cuándo había nacido, ni qué edad tenía. Porque si algo que había hecho el Mayo Zambada durante esos 50 años es usar el sigilo
es usar la discreción, el bajo perfil y usar a diferentes otros capos de que llamara la atención para él mantenerse escondido detrás de estos, llamo yo, escudos humanos. Y es así como Gagiola, primero el interés de Vicentillo era contarme los supuestos contratos con el gobierno de Estados Unidos, pero después Gagiola, quien estaba enfermo de cáncer y después este cáncer hace metástasis, lo que decide es ir mucho más allá de la voluntad de Vicente Zambada Niebla y de su padre y empieza a contarme los secretos más internos del cártel de Sinaloa. Es decir, es la primera vez que alguien desde adentro del cártel cuenta la historia de cómo es el cártel. Y el abogado me entrega los diarios, los escritos, manuscritos que el propio Vicente Zambada había escrito durante un largo periodo de tiempo. Era insólito, no había existido en la historia reciente del narcotráfico que el hijo de un capo, cuando el capo estaba en el poder, no es como ahora el hijo del Pablo Escobar Gaviria que platica de su padre ya que su padre está muerto, ya que pasó todo el episodio. Estamos hablando de un hijo que está escribiendo la historia real, en tiempo real del cártel, cuando su padre está en el máximo apogeo de su poder. Porque lo interesante de estos diarios, efectivamente, el Vicentillo estaba hablando, al menos desde que tenía 16 años hasta 2014-2015. Estaba hablando, cuando yo obtengo estos documentos, de un montón de traficantes de droga que hasta ese momento ni siquiera eran conocidos. Nadie sabía que existían, solo él lo sabía porque estaba obteniendo toda esta información en tiempo real por parte de su padre. Porque su padre, el Mayo Zambada, al final se estaba deshaciendo de sus enemigos, de los socios, etcétera, etcétera, de gente incómoda. Estaba utilizando a su hijo hasta el final, aunque el hijo estaba ahí hundido en la cárcel de Chicago, ¿no? Entonces, eso era sorprendente ya de sí mismo, de pensar, es un diario que transcurre en tiempo real. Y debo decir, a veces me daba miedo decir, Dios santo, ¿no? Y si yo publicara el nombre de uno de esos narcotraficantes que nadie conoce, el abogado me pidió que no podía publicar nada de esa información del diario, de esa información que él estaba dando en tiempo real de cómo se estaba manejando la droga hasta que el abogado muriera, porque evidentemente si alguien sabía que él me estaba dando esta información, pues seguramente hubiera habido represalias muy grandes. Por otro lado, me llamó la atención, me sorprendió un montón de datos del Mayo Zambada que yo jamás hubiera imaginado, porque pude ver como mucha de esta historia que las autoridades o tal vez el propio Mayo han filtrado que no corresponden a la realidad. Es decir, cuál es el origen del cártel de Sinaloa, quién es realmente el Mayo Zambada, cómo empieza en el mundo de las drogas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, está la historia de Vicente Zambada Niebla como hijo de este capo, que la gente lo juzgará. Pero es una historia difícil que por una parte parece casi un muchacho secuestrado por la propia dinámica de su familia, y por otro lado es un asesino, y por otro lado es, no sé cómo decirlo, sin decirlo demasiado fuerte, lo diré de esta manera, una especie de Joker a la mexicana, donde él mismo se ríe de su propia desgracia, donde está escribiendo, por ejemplo, cómo policías federales lo humillan, lo sobajan, lo golpean, lo hacen desnudarse, le revisan cada orificio del cuerpo, mientras está la transferencia de la cárcel de Almoloya a Nuevo Laredo, poco antes de su extradición. Y él, después de todas esas vejaciones, escribe ja, 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 está de su puño y letra el ja, 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 que a uno lo deja un poco con escalofríos de pensar quién es esta persona y qué es esta persona. Tú comentabas que parte de estos encuentros que tuviste con Gagiola contaban con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo te das cuenta de...? No, lo que yo estoy diciendo es que, no, Gagiola quería que nadie supiera, nadie debía saber de nuestros encuentros. Okay. Gagiola tenía encuentros con el Mayo Zambada, con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos. Incluso hay una llamada telefónica. Que cuando Vicente finalmente firma su extradición y llévenme, porque él pensaba, me harán válido el acuerdo, no tendré problemas legales, ¿no? Estaré tranquilo. Y pues los americanos dicen, nosotros, tú y yo acuerdos, eso no existe, ¿no? En ese momento, el gobierno de Estados Unidos le dice a Vicentillo, ok, llaman a tu padre por teléfono y dile que hacemos un trueque. Tu padre te quiere mucho, dile a tu padre que él se entregue y nosotros te liberamos. Y gracias a Gagiola se hace ese enlace telefónico. Alguien va, le dice al Mayo, oiga, su hijo le va a llamar, hay esta llamada insólita ante las autoridades del gobierno americano, y pues no sé exactamente el diálogo, pero el hecho es que el Mayo pues nos entregó y dejó que el hijo estuviera ahí tantos años en la prisión. Pero no, a eso me refiero con que él era el gobierno de Estados Unidos quien sabía de estos encuentros. Por ejemplo, el Gagiola, por ejemplo, iba a recoger información del Mayo de dónde está el chino Anthrax. Vicentillo ya no podía saberlo, porque ya estaba en prisión. Y Chino Anthrax fue detenido en 2011, 2012, si no me equivoco. No, perdón, un poquito después, pero bueno, en este periodo, porque en mayo es quien le dice al Chapo, quien le dice a Vicente, pues el Chino Anthrax va a estar en este lugar a esta hora, pues porque era su jefe, era el único que podía saberlo. Entonces, de alguna manera, se podría decir que el gobierno de Estados Unidos tuvo un acuerdo con el mismo Mayo Zambada. De una u otra manera, sí. Porque al final, ¿qué es lo que sí logra Gagiola? Y cuando yo vi esta movida, realmente es como estar en medio. Tú estás en medio, que así me encontré yo, de un juego de ajedrez. Que por un lado estaba el cártel de Sinaloa y por otro lado estaba el gobierno de Estados Unidos. Cuando el abogado me dijo, ellos tienen un acuerdo con nosotros y tienen que cumplir, yo dije, pues, ¿cómo? ¿Cómo un cártel va a poder arrodillar a la potencia más grande del mundo, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, en un inicio dijo, no, eso es mentira, porque todo esto se dirimió en mis notas, pero también se dirimió en los expedientes que estaban ahí internos en el juzgado de Chicago, en Illinois. Y finalmente, a la DEA no le queda más de otra más que empezar a presentarle al juez un montón de contratos firmados entre el abogado de Mayo y Chapo con la DEA, colaborando, etc. Después me encuentro con cartas que escribía este abogado de que era intermediario, Humberto Loya Castro, que están en el libro, donde él dice, pues sí, el Mayo, Chapo me daban información, yo la llevaba a la DEA con esa información arrestaba enemigos, y después algunos funcionarios de la DEA me daban información de operativos y yo se los daba a Chapo y Mayo para que no los detuvieran. Estamos hablando de un juego muy complicado. El punto es que el hijo del Mayo y el Mayo se salieron con la suya en el sentido de Vicentillo nunca fue a juicio. Si hubiera ido a juicio, le hubiera tocado una sentencia de por vida más 30 o 40 o 50 años como se la dieron al Chapo Guzmán. Para mi sorpresa, cuando yo empecé a publicar estos artículos, se bloquea el juicio y nunca hay juicio. Vicentillo nunca fue a juicio porque al final las dos partes dijeron, a ninguno nos conviene que todas estas cosas incómodas se ventilen, así que llegamos a un acuerdo. Yo gobierno, te respeto el acuerdo siempre y cuando tú me sigas dando información.
Y es así como Gagiola es el mensajero, va con Mayo, ahora este narco va a estar en tal lugar, en tal parte, a tal hora. Gagiola va con Vicentillo, Vicentillo se lo dice al gobierno de Estados Unidos. Y es así como entre 2012, 13, 14, empezaron a haber un montón de detenciones que el gobierno de Estados Unidos decía, somos nosotros que somos muy eficaces, o el gobierno de Calderón, o ya de Enrique Peña Nieto, pero todo era por traiciones que había habido dentro del cártel contra sus enemigos y personajes incómodos, porque llama la atención que realmente Vicentillo nunca había información realmente incómoda contra su padre. Tan es así que hasta el día de hoy el Mayo Zambada sigue siendo el líder del cártel de Sinaloa. Ya el Chapo Guzmán está refundido en la cárcel y él sigue siendo el jefe de jefes. Entonces, de alguna manera, ¿tú ves que se haya construido una cortina de humo por parte del gobierno de Estados Unidos para ocultar lo otro? Debo decir, y ayer lo escribo en el prólogo del libro, en el capítulo 0, que le explicaré el contexto de cómo entender el libro. A mí los abogados de Chapo Guzmán me buscaron, pienso, en noviembre de 2018. Y querían una cita conmigo porque querían que yo les compartiera información. Tampoco nunca se pudo dirimir en el juicio del Chapo estos supuestos acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, porque fueron otras de las cosas que el juez dijo. De esto, prohibido incluso preguntarle a Vicentillo. Vicentillo se presentó 3 días en el juicio, pero prohibido preguntarle esto, de la corrupción en México, de cómo el cártel de Sinaloa, que yo ya lo había dicho desde 2010 en mi libro Los Señores del Narco, cómo había sobornado a diferentes presidentes, incluyendo a Felipe Calderón, al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a un montón de militares, cómo la guerra contra el narco era falsa, sino una guerra para proteger al cártel de Sinaloa. Todo eso estaba ahí en el juicio, salieron algunas pocas cosas, pero la fiscalía de nuevo y el juez trataron de tapar eso, porque ¿cuál es la estrategia del Chapo Guzmán, del abogado? Sí, bueno, mi cliente es lo que es, pero es lo que es porque tiene un jefe que se llama el Mayo, y es lo que es porque hay un gobierno de México que casi lo impulsa a ser narcotraficante, ¿no? Y casi le tolera el narcotraficante. Es como si es narcotraficante porque le dieron permiso a ser narcotraficante. El gobierno de Vicente Fox, donde aparentemente, de acuerdo a lo que narra Gagiola, eran los hijos de Marta Sagún, la primera dama, quienes le facilita por un largo periodo al cártel de Sinaloa los precursores químicos para entrar en este mercado nuevo de las metanfetaminas. Y después, en el gobierno de Felipe Calderón, tenemos como Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo, estando ahí presente en la reunión, narra cómo el general Mario Arturo Acosta Chaparro llega a saludar, a abrazar al Mayo como si fuera un gran amigo. Después el Mayo llama al Chapo y el Chapo también abraza. Y el abogado dice, disculpen señores que los moleste, ¿no? Ustedes son señores de honor, ¿no? Disculpen que los moleste. Vengo en nombre del presidente a pedirle un favor al Mayo Zambada. Mientras Felipe Calderón decía que tenía la guerra contra el narco, en realidad mandaba a pedir favores al Mayo Zambada. No tenemos un narcotraficante como el Mayo Zambada, contado por la voz de su propio hijo, porque es, repito, el valor de las cosas. Es la primera vez que tenemos una visión interna del cártel de Sinaloa desde el primer nivel, donde dice cómo su padre a veces se queja de otra vez hay que pagar la nómina, ¿no? Cada mes hay que pagar esta nómina millonaria de sobornos al gobierno de México, y donde el Mayo Zambada se queja. Yo trabajo para el gobierno, tengo que traficar para mantenerlos. Como si, claro, me parece un cinismo extraordinario, pero es una frase que deberían analizarse, ¿no? Yo trabajo para el gobierno. Estamos con el mito de los submarinos, ¿no? Los túneles, es así como los narcos trafican droga. Y no es verdad. La gran mayoría de la droga que se trafica en el mundo es por empresas perfectamente legales que de verdad transportan cocos, que de verdad transportan pollos, que de verdad transportan atún, que de verdad son ferrocarriles que transportan personas sin tanta mercancía legal, pero también
dentro de todas estas mercancías legales va una dosis de mercancía ilegal. Y por eso es prácticamente imposible frenarlo. Tendría que hacerse una nueva visión del mundo de cómo es el narcotráfico para intentar frenarlo con nuevos instrumentos. Porque si solo estamos buscando, el gobierno solo está buscando a los túneles, los submarinos y los narcotraficantes con sombrero, cadenas de oros y con narcocorridos, están equivocados. El cártel de Sinaloa tiene presencia en prácticamente 70% del planeta. ¿Qué es esto? Este territorio, este es el mapa mundi, y el territorio en rojo es la presencia operativa que tiene el cártel de Sinaloa, ahora entiendo, y o sus concesionarios que le compran la droga y que lo distribuyen. Podríamos decir que tal vez todo este mapa rojo es ¿dónde están los diferentes concesionarios que le compran la materia prima al cártel y después esos concesionarios por su propia cuenta la venden en diferentes partes del mundo? Pero si es así, estamos diciendo que el cártel de Sinaloa es un factor de estabilidad importante mundial en el abastecimiento de drogas. Y hay países, diría yo, como Estados Unidos, que está la cantidad, por desgracia, de personas que consumen drogas, que el día que esa droga no existe, seguramente sería un problema de inestabilidad política. Que vimos ahora este enfrentamiento entre algunas fuerzas federales, el mismo cártel de Sinaloa, con este intento tan extraño de primero capturar a Ovidio Guzmán y liberarlo horas después. Rarísimo. Yo lo que te puedo comentar es que yo intenté reconstruir un poco esta historia. Sobre todo es, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a filtrar que había habido la detención de Ovidio? No fue el gobierno de México, fueron los medios de comunicación. La información que yo tuve es que un elemento de inteligencia del ejército llamó a algunos periodistas con quienes tenía esta relación de fuente de información periodista y les dijo, por favor, publica ahorita que el ejército detuvo a Ovidio Guzmán Loera. Oiga, pero pues no tenemos ninguna... Publíquelo ahorita, es importante. Y es así como empieza a filtrarse esta información. Y empieza a crecer la nota de manera insospechada. Y después empiezan a filtrarse estas fotografías. Perdón, las fotografías solo pudo haberlas filtrado algún militar o algún funcionario mexicano o americano que estaba ahí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no hubiera alguien más que se le ocurriera, no, esto nunca pasó, libéralo, alguna negociación por debajo de la mesa. Después, las cosas llegaron a estar tan calientes que este mismo militar le llama a periodistas y les dice, di que te equivocaste, di que no era Ovidio, di que es una confusión. Y le dijeron, va a hablar de los dos hermanos, eso. Guzmán, etc. Y le dijeron, perdóname, pero ya están las fotos de Ovidio filtradas, ya no podemos desdecirnos porque ya está la nota. Y es así, cuando después nos enteramos que hay un supuesto combate, porque los hijos del Chapo sacaron a su ejército a las calles de Culiacán, había muchas vidas humanas en peligro, y con este pretexto el gobierno deja ir a Ovidio Guzmán Loera. Y en unas circunstancias también que el mismo gobierno no ha explicado, porque había mencionado en un primer momento que se trataba de un operativo de rutina. Inmediatamente al día siguiente cambian la versión y la quieren ir ajustando, cuando eso pues da a pensar muchas cosas, incluso que pues había una estrategia de contención de daños o que estaban tratando de negociar en otros términos, o por lo que comentas pues incluso desconcertados de qué es lo que estaba pasando. Sobre esto puedo decir dos hechos, independientemente de las especulaciones. Son dos hechos concretos. Los hijos del Chapo Guzmán no tenían la capacidad operativa para tomar toda la ciudad y poner en riesgo vidas humanas, que llegara a ser tal masacre que el gobierno dijera, mejor lo libero.
Número 1. Número 2, todo Culiacán, dentro y fuera de la ciudad, está monitoreado por cámaras de seguridad que controla el C4. Las 24 horas del día. Si realmente hubiera habido ese peligro de tantas vidas humanas, ante este cuestionamiento de la credibilidad del gobierno, yo creo que era para que el gobierno hubiera dicho, este es el C4, estas son todas las... Miren cuántas personas estaban en peligro, miren cuántos sicarios, porque hasta ahora lo que hemos visto son algunos videos de Facebook de algunas balaceras donde nunca vemos quién es el objetivo. Vemos personas bajo tierra disparando, pero nunca vemos a quién le disparan. Nunca hemos visto a qué le disparan. Entonces, a mí me parece, yo veo en este escenario, en esto, al menos hasta ahora, la información concreta, hechos simplemente concretos que hemos visto, yo veo muy artificial todo este asunto de la liberación de Ovidio. ¿Cuál es este motor que te impulsa a seguir escribiendo de unas cosas tan peligrosas que no cualquier periodista, de hecho son muy pocos los que se atreven a llegar a estos niveles como a desnudar al líder del narcotráfico en México? ¿Qué es eso que te impulsa? Yo incluso en otra de las entrevistas que escuchaba, mencionabas que mientras estabas escribiendo, de repente te preguntabas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y qué es eso que a final de cuentas hizo que saliera publicado el libro? Esa fuerza interior. Número 1, yo sí amo mucho a mi país. Sí lo amo. Sí haré cualquier cosa por intentar mejorar la circunstancia en la que estamos metidos. Yo no soy gobierno, no soy fiscal, no soy un policía, no soy un procurador. Soy una periodista. Y mi única aportación que puedo dar ante este marasma que estamos viviendo, este caos, este homicidio cotidiano de mexicanos, de niñas, de mujeres, de personas, es la información. Porque yo sí creo que el problema que tenemos hoy en día, y debo decir, no es un problema de México, es un problema mundial. Hay diversos gobiernos que ahora me han contratado para dar conferencias de qué es el cártel de Sinaloa en Brasil, en España, en Alemania, entre otros, donde, ¿qué es esto? Este virus nos llegó, no tenemos anticuerpos y ni siquiera no tenemos vacunas, no sabemos cómo, qué tenemos que entender qué es para poder combatirlo. Y ese es el tema. Yo misma, porque el tema es que el narcotráfico en este momento en el mundo es la expresión más salvaje de la globalización. Bueno, la intención del libro El Traidor es realmente poner sobre la mesa, por primera vez, la visión interna desde el corazón del cártel de Sinaloa, que se supone que es la organización criminal de narcotráfico más importante del mundo, sobre la mesa. Desnudarlos, quitarles el maquillaje de payasos y mostrarlos tal cual son. Espero que este libro y lo que revela derive en una implosión dentro del cártel. Que el cártel pueda finalmente, desnudo, enfrentarse dentro de sí mismos. Porque muchos socios, amigos, familiares, que hoy todavía están abrazados al Mayo Zambada, aquí descubrirán quién es quien los traicionó y quién hizo que muchos de sus familiares queridos fueran encarcelados, asesinados, o ellos mismos están en este momento en peligro de ir a la cárcel gracias a que alguien los delató, alguien con el permiso del Mayo Zambada. ¿Es una persona confiable?